Vamos a compartir una palabra. Vieron que a veces nosotros, las personas, los humanos, las complicamos algunas cosas que no son tan complicadas bíblicamente. Hay temas en los que la palabra es simple, la palabra es sencilla, la palabra alumbra, nos hace ver, y a veces nosotros tendemos a complicarlas, a hacerlas más difícil de entender. ¿Qué entendemos por salvación nosotros? Hay un versículo, para que usted entienda, hay un versículo en Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo no sé si usted vivió esto, pero a mí me tocó vivir un tiempo donde se hablaba mucho si la salvación se pierde o no se pierde. ¿Se acuerdan de esto o no? ¿Tiene memoria? ¿Algunos? Y se usó muchos temas y muchos libros hay. Y a veces dedicamos tiempo a cosas que por ahí el enemigo nos desenfoca. No quiere decir que no son importantes, pero es bueno que nosotros podamos entender que hay cosas a veces que el enemigo nos desenfoca, que hay un plan y un propósito ante cada situación y a veces nos saca de línea. En cuanto a esto, este mensaje o esta reflexión que vamos a compartir, dice que él vino a buscar y a salvar lo que se perdió. ¿Qué se perdió? ¿Y qué vino a buscar? Usted sabe que estaba indagando y hay una teoría que dice que él salvaría, o sea, el Señor salvaría este mundo, esta tierra. Y hay como visiones originarias y hay muchísimos lugares donde se predica esto, que él va a salvar el entorno natural, la humanidad, y que la salvación sería completa y que tenemos que disfrutar de este tiempo porque eso es lo que el Señor vino a salvar. No sé si usted escuchó, pero estuve indagando y hay mucho de esto. En los originarios, vos ven que está haciendo, ahí las reuniones que bases son evangelios, pero muchos de las etnias, ellos entienden que va a salvar el mundo, que la importancia es esta tierra en sí. ¿Y qué dice la Biblia en función a esto? ¿Qué dice en cuanto a si es válido, si es viable, si es creíble? Porque nosotros siempre tenemos que ir a la Biblia. A veces la teoría es un sistema organizado de ideas, conceptos, leyes, cosas que crean los hombres, pero no quiere decir que sea real. Y la Biblia en relación a esto, usted sabe que en Mateo 24, 29, hablando sobre la venida de Cristo, en este pasaje dice, es muy conocido, usted lo debe conocer, dice que inmediatamente después de la tribulación, en aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Podemos imaginarnos esto cómo va a ser? ¿Puede tratar de imaginarse? Las potencias de los cielos dicen que van a ser sacudidas. Dice que el sol no va a dar su resplandor. Y otro versículo, escuche, 2 de Pedro 3:7. Dice, pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados por la misma palabra y guardadas para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Para fuego. Y está reservado para esto. Hay otro versículo, Apocalipsis 6:14, dice, escuche esto, a mí me chocó, dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino. ¿Se imagina esto usted? Dice, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla será removido del lugar. El día de la ira, de su ira, de la ira de Dios ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie ese día? Entonces, cuando vemos esto, en 2 de Pedro 3:7, el versículo 10 dice, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Se terminó. Esta teoría queda por tierra. Este cielo y esta tierra está reservado para fuego eterno.
Pero dice Pedro, pero nosotros que esperamos, y empieza a hablar de una tierra nueva. Entonces, cuando miramos esto decimos, y esta teoría, esta teoría no es eso lo que vino a salvar el Señor. No es eso. Bueno, hay otra teoría también que dice que la salvación no solo es como una redención espiritual, sino como una restitución integral. Usted habrá escuchado esto, porque esto se escucha mucho en las iglesias hoy, que abarca mucho la salud y que abarca mucho la economía. Todo esto el Señor tiene como plan de salvación en este que dijo el Señor, abarca estas áreas. Y se basan en algunos versículos. El Salmo 103:3 dice, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias. Entonces, nosotros nos apoyamos o creemos, y nuestra fe está determinada a entender que la salvación es física, que vino a sanarnos, a restaurarnos, y se hacen campañas de esto. Y no quiere decir que Dios no tiene el poder para sanar. Claro que lo tiene, siempre lo tuvo. Pero dice que era una señal para los incrédulos. Pero siempre tuvo, y lo tiene, Dios tiene el poder, pero no es ese el plan, no es eso lo que el Señor estaba diciendo ahí cuando Él dijo que venía a salvar. También cuando entendemos que es la economía, ¿escuchó esto? Que si usted es hijo de Dios tiene que estar bien, tiene que vivir bien, y Dios nos dijo eso, que no es el termómetro de un buen hijo de Dios que esté bien económicamente, no es ese, nos dice la Escritura eso. Y se toma por ahí en 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2, que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y el versículo es claro, él dice, yo deseo, no era algo que está establecido por Dios. Y en Malaquías, cuando habla de las ofrendas, el Señor dice que abriría los cielos. Y sí, Dios abre los cielos, o no, para nuestras vidas. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero no es el mensaje, no es lo que vino a salvar. Y hay confusión, a veces nos confundimos con esto. Y por ahí nos vamos a Deuteronomio. Y en Deuteronomio también habla sobre, ¿se acuerdan? La bendición a la obediencia. Y habla de las cosas que te van a ir bien. Pero no es el mensaje, no es lo que el Señor vino a salvar. Ejemplo práctico para que se entienda. ¿Se acuerdan cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Tus hijos no es que van a ser salvos por tu salvación. Es la bendición que Dios, del hecho de tener a Cristo en tu corazón y de tener el reino de los cielos acercado y vive en tu corazón, es lo más cerca que puede estar aquellos que no tienen al Señor. Si hoy te cruzaste con alguien que no tiene a Cristo, lo más cerca al reino de los cielos se cruzó con vos. Porque el Cristo, el Rey de Reyes, está viviendo en tu corazón. Entonces no es que a veces nos confundimos. No es que la salvación va a alcanzar a tus hijos porque vos hiciste. No. Vos lo podés direccionar, vos lo podés instruir, vos sos parte del hecho de tener a Cristo y orar al Señor por tus hijos. Esa bendición, esa salvación alcanza. Pero no es directa, no es que transmitiste la salvación porque vos creíste. ¿Se entiende esto? De la misma manera la economía, no. Se malinterpreta, se malentiende. Entonces, ¿el Señor vino a salvar estas cosas? No. Es más, el Señor dijo esto, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo vencí al mundo. Entonces, el plan de Dios de salvación no está acá, ni está acá. Que Dios te puede bendecir en todas esas áreas, seguro, y lo hace. Lo hace porque Él es el dueño del oro, Él es el creador de todas las cosas y puede restaurar nuestro... Y hay ejemplos de milagros en los cuerpos de muchas personas o de la vida de muchas personas, manifiesta de que Dios hizo milagros. Claro que lo hay, pero es para su gloria, para glorificar, pero no es la esencia del mensaje de lo que dijo Cristo. El mensaje central del Señor, Juan capítulo 5, versículo 25. Viene la hora, y ahora es. ¿Qué cosa? Nos podemos preguntar. Viene la hora, esto lo dijo el Señor, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Señor, y todos aquellos que la oyeren vivirán. Me alegré cuando entraron unos chicos y me dijeron que varios de los chicos que están acá hicieron su confesión, aceptaron al Señor. Y se cumple lo que dice esto. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados. El milagro más grande es esto. Viene la hora y ahora es.
Ahora es que aquellos que oyen la voz de Dios y la aceptan y la reciben, vivirán. Este es el mensaje, este es lo que dijo el Señor. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. En el versículo 24 dice, lo aclara. El que oye mi palabra y cree al que me envió, a Dios, tiene vida eterna. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, a Cristo, tiene la vida. Hay un libro que no hay méritos y esto no es el tema de la gracia, pero es así. Nosotros aceptamos a Cristo. ¿Qué es aceptar? Él vino a salvarnos. Él fue a la cruz, Él descendió desde los cielos. Filipenses dice que Él dejó su trono y vino a esta tierra y en forma de siervo se humilló y fue a la cruz. Y en esa cruz, en esa acción, en el hecho de pagar la deuda nuestra con su muerte, con su sangre, nos dio vida. Juntamente ahora el Señor dice, y hemos recibido vida en Cristo Jesús. Y eso es lo que Él vino a salvarnos a nosotros. Porque ese castigo era para nosotros, pero lo recibió Él. Y la gracia de ser hijo, dice, sentarnos en el trono de gracia que le pertenecía a Él, ahora estamos nosotros. Por eso en Juan 14 habla de que Él preparó un lugar para cada uno de nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Ese es el mensaje simple de la salvación y que nos alcanza a nosotros. El que oye mi palabra y no la guarda. Escucha este versículo, esto está en Juan 12:47. El Señor dice, el que oye mi palabra y no la guarda, dice Señor, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. De eso se refería. Ahora, acá hay un entre paréntesis que tendríamos que tomarlo nosotros. Si el Señor nos juzga, ¿quién somos nosotros muchas veces para hacerlo? Porque Él dice, yo no vine a juzgar al mundo, yo vine a salvarlo. Porque no he venido para eso. Y el que me rechaza, tiene quien lo juzgue. ¿Quién? Mi palabra, al final. Cuando el Señor venga en su gloria, la palabra, ¿qué hiciste con lo que Dios te dio, con lo que Dios te enseñó, con lo que el Señor nos mostró? En esta mañana el Señor nos está mostrando que vino a salvarnos, a mí primero. ¿Y por qué? Porque me amó. Por amor. ¿Y qué hizo para eso? Dice, Corintios dice, y por precio fuiste comprado, fue a la cruz y derramó su sangre. Por mí, por amor a mí. Y eso es lo que Él vino a hacer en este tiempo, a salvarme. Y en Juan, quiero que lo leamos el pasaje. Juan, capítulo 3, versículo 16 al 19. ¿Me pueden acompañar en esto? Juan, capítulo 3, versículo 16. Muy conocido este pasaje. Escuche, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso vino a salvar a nosotros. Cuando dice mundo, está tu nombre. Y era tan grande el amor del Señor, que sabiendo que Roberto muchísimas veces se iba a rechazar, que muchísimas veces se iba a equivocar, igual Él lo hizo, fue a la cruz por amor, extendiendo su mano de salvación. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación. ¿Cómo estamos frente a esta palabra? La luz, el Señor vino a la tierra a salvarnos. ¿Cómo estamos? Recibimos a Cristo, aceptamos a Cristo. Bueno, como hijos de Dios, ¿cómo estamos? Porque su palabra alumbra y hace entender a los simples. ¿Cómo estamos frente al modelo? Porque el modelo de Dios en cuanto a caminar en esta tierra establecido muestra en su palabra cuál es el mapa de ruta. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo nos conducimos? Y es para hacer un análisis de cada uno de manera personal, cómo estoy frente a Dios de manera personal, cuando nadie me ve.
Él vino a salvarme, Él vino a restaurarme. Y dice, pero todo, esta es la condenación, que la luz que Cristo vino al mundo y alumbró nuestro corazón. Y hemos aceptado a Cristo. Bueno, eso ya es el plan de restauración, de salvación. Ahora como hijo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas buenas. Y nos introduce como hijo en su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros aquí hoy somos iglesia, el cuerpo de Cristo. Y no es que nosotros tenemos algunos méritos, no, por su gracia. Y ese cuerpo dice que Él ordena como Él quiere, cada miembro de ese cuerpo. Pero hay una tarea específica. Los 3 años y medio que el Señor predicó en la tierra, nos mostró el modelo, dice que dejó pisadas. Y cuando dice ese pasaje que dejó pisadas para que nosotros sigamos sus pisadas, está hablando de lo que padeció. Y como iglesia, porque ahora estamos en Cristo y somos iglesia, nos dejó ejemplo para caminar en esta tierra. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Cuál es el ministerio que desarrolló? Entonces, qué bendición que tenemos, porque Dios ha sido tan grande que no solo que nos salvó, ahora en su misericordia y en su gracia nos introduce en su cuerpo y nos da el ministerio de reconciliación. No de manera personal porque no lo hicimos, pero sí como iglesia. Pero cada uno de nosotros como miembro somos importantes para mostrar la gloria de Dios y que se puede. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en la familia? Porque hay un modelo que Dios establece en su familia. ¿Cuál es la mía? Tengo que pedirle a Dios que me ayude en todas esas áreas para que el modelo original de Dios de la familia se plasme en la mía, para que aquellos que no conocen al Señor digan, este es el modelo, frente a tantas frustraciones que existen. Y yo no sé cuál es el terreno donde llegamos, pero siempre hay tiempo, porque el Señor no vino a condenar, y si hemos fallado en alguna de las áreas, el Señor no nos viene con la vara a condenar, ni a castigar, sino que nos extiende su mano. Y que nos acerquemos aquí, ¿dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar el oportuno socorro y volver a intentarlo. Señor, yo quiero honrarte en esta área como hijo ahora. ¿Qué dice la gente de mí alrededor de los que se relacionan conmigo? ¿Cómo me ven? Verdaderamente pueden decir el testimonio, la vida. No es que eso me salva, pero eso muestra lo que hay. El árbol se conoce por los frutos, dijo el Señor. Entonces es importante el análisis, entender qué es la salvación. ¿Qué vino a salvar? Vino a salvarme a mí. Pero ahora esa salvación es corporativa, tiene que llegar a los otros. Tenés familias que no tienen al Señor. Bueno, es urgente que nosotros le prediquemos si vos sos el representante ahora. Dice la palabra, somos embajadores de Dios y representantes de Él. Es urgente que le presentemos el mensaje, que le lleguemos. ¿Y con qué apoyamos? Con nuestro testimonio. Se puede. Yo le muestro que se puede. ¿Y esto quiere decir que va a estar bien todas las áreas? No, por eso dijimos que la tierra está reservada para fuego eterno, por eso dijimos que podemos enfermarnos si nos enfermamos, y por eso dijimos que podemos estar mal económicamente, y claro que podemos estar. Todo lo puedo en Cristo. El apóstol Pablo, cuando dice todo lo puedo en Cristo, estaba hablando de lo económico. Y lo podemos, pero en todo tiempo, en la estación que te toque vivir, el nombre de Él sea glorificado y que nuestra vida no claudique, que nosotros mostremos la gloria de Dios en la forma de conducirnos. Y en aquellas cosas que le damos, que podamos detenernos y decirle, Señor, perdóname, pero también ayúdame a manejar esta situación, a ver cómo manejo esto, porque el plan que Dios tiene, todo lo que le pidamos a Él como hijo, Él nos va a dar. Si nosotros en lo malo hacemos eso con nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor? Y hay un versículo en Juan 10:10, ¿se acuerda cuando habla? Dice que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Ese versículo, al final del versículo de Juan capítulo 10, versículo 10, dice, pero Él vino para dar vida y vida en abundancia, no vida mediocre. No vida mediocre, en abundancia. El apóstol Pablo dice que cantaba a medianoche. ¿Y sabe cómo estaba? Según la palabra, así, encarcelado y con las espaldas marcadas por los azotes, pero cantaba. ¿Cómo no vamos a cantar nosotros? ¿Cómo no nos vamos a gozar nosotros? Somos hijos del Rey, tu nombre está inscrito en el libro de la vida. El Señor preparó un lugar en los cielos y Él va a venir a buscarse a Él mismo. Y Él mismo eres tú, porque eres parte de esa iglesia. Fue tan grande la bendición de Dios que nos tiene por digno y nos colocó en esa iglesia. Dice un versículo, Él nos tiene por digno para la obra del Evangelio. No importa que te desacrediten las otras personas, no importa. Que tu responsabilidad y nuestro compromiso es con el Señor.
Ahora hay algo que tenemos que entender. En Juan, antes de llegar al capítulo 12, que dice a los que creen y le reciben, Dios les dio la potestad del derecho de ser llamado su hijo. El versículo anterior dice: y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Eran pueblos y eran pueblos, pero no le recibieron. ¿Cómo estamos nosotros? Recibimos al Señor, pero a ver, entiéndase, en totalidad en nuestra vida somos verdaderamente hijos de Él y tenemos esa intimidad y esa relación con Él. Más vive Cristo en mí, como dijo el apóstol Pablo. Y si no es así, hay tiempo de ajustar. Es tiempo de ajustar. Este es el tiempo. Y hay otra cosa que dice la palabra. Dice: y el que persevere. Tenemos que perseverar, cual fuere la situación. Tanto en Mateo 24:13 dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Está hablando de las señales y de esas cosas. En Apocalipsis 2:10 también dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Y ¿se acuerdan en el pasaje del pámpano de la vida? Dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en vosotros. Porque el pámpano no puede llevar frutos separados de mí. No podemos hacer nada apartado del Señor. Que el Señor nos ayude a entender esto, porque es importante. Estamos a tiempo, tenemos privilegios, somos hijos del Rey. Y este es el tiempo en el que nosotros dice que vos, así dice el Señor, vos sos la luz del mundo. Quizás eres el único foco o farito de un alma que está en tiniebla, porque dice que el mundo, dice así: resplandecer como luminares en una generación maligna y perversa. Vos tenés que resplandecer. Quizás eres el único foquito que hay, que alguien ve en un mundo que está totalmente oscuro, porque a veces Satanás ciega el entendimiento. Tenemos que aceptar ese desafío y que tenemos que estar dispuestos. Como dijo el Señor, el ejemplo que nos dio el Señor fue cuando Él estaba en opresión, estaba en sufrimiento. Pero Él siguió y estuvo convencido de que el plan eterno de Dios era ese. Nosotros tenemos que estar convencidos. El plan eterno de Dios es este: vino a salvar lo que se perdió. La gente que no tiene a Cristo está perdido. Y acá no hay rótulo de iglesia, no existe. La iglesia es una en Cristo. Sí que tenemos que respetar donde Dios nos estableció, porque nos va a pedir cuenta en ese lugar. Y tenemos que ser fieles a las convicciones y a la plataforma que hay. Cierto, eso es cierto. Pero la iglesia no se resume en 4 paredes, va más allá, el cuerpo de Cristo. Y que el Señor nos ayude a entender esto, para que podamos extender dentro de, porque no está en nosotros. Si hay algo bueno en nosotros, es por su gracia. Y no es luz propia, es la luz de Cristo que alumbra. En la medida en que nosotros le permitamos que Cristo alumbre nuestra vida, reflejaremos su gloria. Y la gente querrá conocer a ese Señor. Este desafío tenemos que aceptarlo, porque los tiempos se acortan. Y las personas que no tienen al Señor, dice su palabra: el que no tiene al Hijo,